Bueno, Dios los bendiga a todos. Quiero que confirmen si me están escuchando. Sí, se escucha muy bien. Se escucha bien. Amén. Estoy escuchando. Perfecto, gracias. Bueno, con los que estamos, vamos a iniciar la clase el día de hoy. Amén. Así que bienvenidos a todos. La semana pasada pues, tuvimos algunos contratiempos y no pudimos poder desarrollar la clase de ese día. Pero bueno, gracias a Dios hoy podemos nuevamente estar aquí para continuar con este estudio. Amén. Estamos en la clase de hermenéutica. Hace 15 días quizás la mayoría no estuvieron. Vamos a hacer un repaso general de lo que vimos durante esta clase y luego vamos a ir avanzando en la temática que tenemos para esta tarde. Amén. Así que bueno, como siempre lo hemos hecho, vamos a iniciar con una oración, vamos a pedir pues la dirección de Dios en esta hora, que sea de bendición lo que vamos a aprender el día de hoy, edificación, y que sea un instrumento que podamos utilizar y aplicar en el lugar donde Dios nos haya colocado, con las personas que podamos compartir en un momento dado una enseñanza, podamos tener esos criterios hermenéuticos correctos para poder dar el mensaje real que resalta en las escrituras. Entonces, voy a pedirle el favor a mi hermana Tania, si nos puede dirigir la oración de inicio y empezamos la clase el día de hoy. Si nos escucha la hermana Tania, la hermana Lina, si nos está escuchando. Amén. Amén. Vamos a orar entonces. Padre amado, Señor Todopoderoso, en esta hora, Dios mío, nos acercamos delante de tu presencia, Señor. Primeramente agradeciéndote, Dios mío, por tus bendiciones, por todo lo que tú nos das cada día, Señor, y también por estos momentos de estudio, Dios mío, que en esta hora queremos poner en tus manos, Padre. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor, para poder entender, para poder, Señor, atender todo lo que el hermano Marco nos va a estar enseñando el día de hoy. También te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, guiándolo en esta enseñanza, Dios amado. Seas tú dándole las palabras adecuadas, Señor, esa virtud, Señor, de poder enseñarnos, Padre. Te pedimos que te glorifiques en medio de esta clase, Dios mío, en medio de todos nosotros que a través de estos medios estamos conectados, Padre, para aprender más de tu palabra, Dios mío, y así poder tener más conocimiento para enseñarlo en nuestras iglesias, Padre. Te damos gracias por tu amor, misericordia y bondad y te pedimos esto en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermana Lina, gracias. Vamos entonces, les voy a compartir la presentación y vamos a estar iniciando ya con el resumen. Vamos a empezar con un resumen general, ¿sí? De lo que vimos en la primera clase. Vamos a entrar en algunas definiciones y luego continuaremos con lo que tenemos para esta tarde. Bien, hace 15 días iniciamos con la materia de hermenéutica. Vamos a mirar algunos conceptos importantes que tenemos que tener presentes al abordar este estudio. Entonces, la palabra hermenéutica viene de la palabra griega, que significa, o el significado literal de esta palabra es interpretar, traducir o explicar. Interpretar, traducir o explicar. Entonces, uno de los objetivos que traza este estudio de la hermenéutica es poder hacer una correcta interpretación de las escrituras, hacer una correcta explicación, una correcta interpretación, teniendo unas normas, teniendo unas reglas de interpretación que me ubican en el contexto del pasaje, y de esa manera pues yo puedo extraer el significado respectivo de ese pasaje.
Entonces, esa es la palabra hermenéutica, interpretar, traducir o explicar. Otra importante definición, exégesis, significa, literalmente la palabra significa extraer, salir adelante o dar a luz. Entonces, cuando hablamos de la exégesis, estamos diciendo que estamos buscando extraer, sacar el significado correcto o la interpretación correcta de las sagradas escrituras. Entonces, ahí tenemos dos términos que van de la mano. La hermenéutica es, por lo tanto, el campo de estudio que se ocupa de cómo interpretamos la Biblia, o sea, de las normas que debemos tener presentes. Mientras que la exégesis es la interpretación real de la Biblia al extraer el significado del texto bíblico. Entonces, por eso a veces escuchamos decir, está haciendo una correcta exégesis, o sea, está extrayendo correctamente el significado de un pasaje bíblico. Y la exégesis que utiliza para hacer esa correcta, para poder extraer correctamente ese significado, pues utiliza los medios que nos da la hermenéutica, o sea, las reglas de interpretación bíblica para hacer esa correcta exégesis. El término contrario de esta palabra exégesis es eisegesis, que literalmente significa conducir hacia. ¿Sí? Conducir hacia. Y cuando hablamos de la exégesis, es cuando la persona quiere conducir el texto bíblico a donde él quiere llevarlo. O sea que con la exégesis estamos introduciendo ideas al pasaje bíblico y tomamos la Biblia como excusa para soportar esas ideas que yo quiero meterle al pasaje. Por eso la definición literal que dice conducir hacia, o sea, yo estoy conduciendo el significado donde yo quiero. Por eso es una interpretación subjetiva, o sea, es mi opinión, no es algo objetivo, ¿correcto? Y la otra palabra, la homilética, que estamos hablando ya de la parte del sermón, se encarga del sermón, del discurso religioso. Entonces ya después de tener una hermenéutica, una correcta exégesis, yo sí puedo entrar en ese compartir, en la parte de compartir el sermón en un momento dado. Entonces, cuando hablamos de exégesis es que estamos extrayendo el significado, o sea, la Biblia nos está hablando de ella y nosotros sacamos ese significado. Y con la exégesis, ¿qué estamos haciendo? Estamos metiendo nuestras ideas, nuestros conceptos y utilizamos la Biblia como un medio para justificar ya las ideas preconcebidas que nosotros tenemos. Entonces, hoy en día hay muchas personas que hablan, ¿sí? O estudian o hablan de la Biblia, pero la utilizan, vuelvo y reitero, para soportar sus ideas y nunca es la Biblia la que realmente está hablando en ese momento. Entonces, exégesis, estos dos términos importantes, exégesis y eisegesis. Entonces, volvemos a las definiciones. La hermenéutica habla de interpretar, de explicar, de reglas de interpretación bíblica para poder encontrar el correcto, o más bien para hacer una correcta interpretación del pasaje bíblico. La exégesis estamos hablando de extraer, es la aplicación de principios hermenéuticos. Cuando estamos haciendo la exégesis al pasaje bíblico, ¿qué estamos haciendo? Estamos aplicando los principios hermenéuticos de interpretación bíblica a un pasaje determinado. El otro pasaje, la eisegesis, vuelvo y reitero, que es cuando nosotros dirigimos el pasaje donde nosotros lo queremos llevar. Entonces, hay muchas personas que hablan de la Biblia, o sea, utilizan la Biblia para soportar sus ideas y no hablan la Biblia, o sea, a extraer, dejar que la Biblia me esté hablando, que las Sagradas Escrituras estén transmitiendo ese mensaje inspirado en un momento dado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Una correcta exégesis de un pasaje bíblico. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando nosotros aplicamos las reglas de interpretación bíblica que nos da la
hermenéutica. Y ya como lo vimos, la homilética es cuando ya nosotros, después de hacer ese estudio correcto del pasaje, ya puedo compartir ese mensaje o ese discurso a un grupo de personas. Entonces, volvemos al punto. Eisegesis es cuando yo meto ideas al pasaje bíblico, mis ideas, mis conceptos, y la exégesis es cuando la Biblia es la que me está hablando directamente. Amén. No sé si hasta ahora tengan alguna duda, alguna inquietud con respecto a los conceptos. Todo claro, profe. Sí, es algo, pues, en definición, es las dos palabras importantes. Cuando nosotros dejamos que la Biblia me hable, estamos hablando de la exégesis. Y cuando yo trato de meter mis ideas, ¿de qué estamos hablando? El término contrario, la eisegesis. Entonces, por eso es tan importante tener claro, esas normas que rigen el estudio bíblico de las Sagradas Escrituras. Ahora, la hermenéutica nos enseña a atravesar la brecha que hay entre las Sagradas Escrituras y nosotros. O sea, cuando nosotros llegamos y nos encontramos con la Biblia ya formada, el canon bíblico ya completado, ¿sí? Nosotros debemos tener presente que, aunque es un libro actual, es un libro que nunca pierde, que es moderno porque sus conceptos se aplican en todos los tiempos. La palabra no fue escrita en nuestro tiempo, ¿sí? En nuestra cultura, y ahí es cuando tenemos que hablar de ciertas brechas que tenemos que atravesar para poder encontrarnos con el significado correcto de un pasaje bíblico. Una de esas brechas es el tiempo, ¿sí? Hace aproximadamente, la Biblia se terminó de escribir promediando hace casi 2000 años atrás. Hace 2000 años atrás la vida en este mundo era totalmente diferente a la forma en que nosotros estamos viviendo hoy en día. O sea que hay que atravesar otra brecha, que es la brecha cultural, la brecha de las costumbres, de la moral que había, de la forma en que se convivía en esa época, que es totalmente diferente a la nuestra. O sea, cuando yo entro a estudiar un pasaje bíblico, ya tengo que tener presente la brecha cultural, las costumbres que se estaban desarrollando en esa época, que eran totalmente diferentes a las nuestras. La brecha de idioma. ¿Alguien me puede recordar en cuáles fueron los idiomas que se escribió la Biblia? Hebreo, arameo y en griego. Dios lo bendiga. Amén. Hermano Sergi. Amén, amén. Perfecto. Esos fueron los 3 idiomas en los cuales se escribió la Biblia. Y es más, el idioma hebreo ha evolucionado. No es el mismo hebreo que hoy se está manejando. Entonces hay una brecha de idioma que también tenemos que cruzar, que cuando vimos en la materia de historia de la Biblia, que con las traducciones de la Biblia, que son confiables las que tenemos, algunas palabras necesariamente tendremos que ir a buscarlas en ese original hebreo o griego o arameo para poder tener un significado más profundo y correcto de lo que en su momento el escritor estaba buscando decir. Entonces, hay una brecha de idioma y una brecha histórica. Cada libro de la Biblia fue escrito en un tiempo específico de la historia. Mire, a pesar de que la Biblia fue escrita hace 2000 años atrás, pero no fue que en 10 años se hizo ese compendio de los 66 libros, sino que duró aproximadamente 1600 años escribirse toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Estamos hablando que se escribieron, cada libro se escribió en diferentes épocas de la historia. O sea, que cuando entramos a estudiar un libro, también nos tenemos que ubicar históricamente en el tiempo en que se escribió ese libro para poder, vuelvo y reitero, a poder ir captando el mensaje que el escritor quería transmitir, inspirado por el Espíritu Santo en ese momento determinado. Entonces tenemos esas 4 brechas: la brecha del tiempo, de la cultura, la brecha del idioma y la brecha histórica. Ahora, cuando hablamos de costumbres, la clase pasada hablamos de algunas de ellas.
en Lucas nos habla acerca de que Cristo tomó una costumbre de esa época. ¿Quién de vosotros tendrá un amigo e irá a él a medianoche y le dirá, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío que ha venido a mí de camino y no tengo que ponerme delante? Y él de adentro respondiendo dijere, no me seas molesto, la puerta está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelo. Si yo no entiendo la forma en que vivían los judíos en esa época, yo no voy a comprender ese pasaje. Y a veces entraríamos en el cuestionamiento, bueno, ¿por qué si alguien estaba necesitando urgentemente la colaboración y no fue capaz de abrirle la puerta? Pero ya cuando entramos en el contexto y entendemos que las casas de las personas humildes tenían una sola habitación y todos dormían en una misma cama y los niños en la mitad y los padres en el extremo, el padre para poderse levantar tendría que pasar por encima de todos ellos, les era muy complicado y por eso él le dice en ese momento, no, me es difícil poder abrirte la puerta y ayudarte en ese momento. Si no entiendo o no estudio ese contexto en el cual se vivía en esa época, no logro captar o entender lo que el pasaje está transmitiendo en ese momento. Con respecto al pan, la santidad y el respeto, el pan es una comida sagrada para los palestinos. A los palestinos han sido enseñados a creer que el pan tiene un significado místico y sagrado. En algunos lugares se tiene tanta reverencia hacia el pan que no son capaces de levantarse para saludar a un huésped si se está partiendo el pan, porque es un evento muy importante y muy relevante en ese instante. Habían, mirando cuando la alimentación de los 5,000, el niño que le traje los panes, y la palabra nos dice que eran panes de cebada. Entonces, si uno mira, en esa época habían 2 clases de panes en los días de los eventos bíblicos, el pan de trigo y el pan de cebada. Ambos se usan aún en Palestina hoy en día. Hay entre ellos una distinción. El pan de cebada es usado por las clases pobres, siendo o sea, el pan de cebada era usado por las clases de pobres y el pan de trigo por la clase alta. Entonces, cuando vemos que el niño trae esos panes y catalogan que eran panes de cebada, ya podemos entender que era un niño, pues, de una familia muy humilde. Y eso el pasaje no nos lo dice, pero si entro a analizar las costumbres de esa época, entiendo de una vez el contexto en el cual se estaba desarrollando esas historias. Otras costumbres de esa época, el padre era que escogía, no sé, si vemos en el libro El tiempo de Abraham, ¿quién era el que escogía el padre a los hijos? Directamente, esposa a sus hijos, directamente era el padre, el que determinaba quién iba a ser la esposa, aún si el muchacho sin conocerla, ¿verdad? Pero el padre era el que la escogía. Pero, vuelvo y reitero, estas son costumbres que es importante que nosotros las tengamos presente en el momento de abordar el pasaje bíblico para poder acortar esa brecha de cultura que hay entre nosotros y los tiempos bíblicos. Por eso yo les compartí ahora en la tarde, les compartí 3 libros. Si algunos se están escribiendo que no los han podido descargar, si no los pueden descargar, pues yo se los comparto por el WhatsApp, que nos hablan de los usos, el primero, usos y costumbres de las tierras bíblicas. Todos hablan de ese mismo tema, usos y costumbres de la Biblia, manual ilustrado, y usos y costumbres de los tiempos bíblicos. Estos 3 libros son muy interesantes e importantes porque nos acortan esa brecha de cultura, ¿sí? Y nos ayuda a entender el contexto cultural, el contexto de las costumbres que se vivían en los tiempos bíblicos. Entonces, es muy importante que ustedes descarguen este material y les va a servir de respaldo al estudio bíblico. Vuelvo y reitero, si no han podido descargar el material, yo se los voy a compartir por el WhatsApp. Y hay otros libros más que nos pueden hablar de las costumbres, pero estos 3 me parecen muy importantes y muy relevantes. En la medida que pueda encontrar material interesante en este aspecto, yo se los voy a estar compartiendo. Amén. Entonces, esto fue un pequeño resumen de lo que vimos en la clase pasada. Quedó una pequeña tarea
a estudiar un pasaje bíblico, 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, con respecto que dice en cuanto a los sacrificados de los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y algunos utilizan esta parte, que el conocimiento envanece, para decir que no se debe estudiar mucho acerca de teología o estudios, estudios bíblicos profundos, porque eso hace que la persona pierda sensibilidad, digamos, sensibilidad hacia Dios, ¿sí? Y lo justifican tomando como referencia este pasaje bíblico. Pero en este espacio quisiera escuchar a algunos que logran ustedes entender cuando Pablo dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica, y lo quiera compartir en esta hora. Amén. ¿Mi hermano Sergi? Sí, Sí, lo escuchamos. amén. Lo que quiso decir Pablo, ¿no? Sí, en estos capítulos, Pablo instruye a los corintios acerca de comer carne de sacrificio a los ídolos. Pablo dice que si un cristiano compra carne en el mercado que ha sido ofrecido a los ídolos o come esa carne en casa de no creyente, esa acción no es pecado. Compra o come carne que otra persona ha sacrificado a un ídolo no es en sí mismo una participación en la idolatría. Sin embargo, si hay nuevos creyentes en la congregación que a causa de la conciencia débil piensa que comer esa carne es como adorar a un ídolo, los cristianos con la conciencia fuerte deben abstenerse de comer carne sacrificada a los ídolos. Si un cristiano fuera a comer la carne, el hermano más débil podía sentirse inclinado a participar también y pecar contra su conciencia. Eso es lo que puse, hermano. Correcto, hermano Sergi. Ahí estamos nosotros abordando primero que todo, tendríamos que abordar la problemática que se estaba presentando en Corintio en un momento dado, y por la cual Pablo empieza a escribir este capítulo 8, ¿sí? Entonces es muy importante tener presente que ahí nos habla del conocimiento que algunos tenían, y lo comparaba con otros hermanos que no tenían ese mismo conocimiento, ¿sí? Y ahí es donde empieza a dar la aplicación respectiva. No sé si alguien más quiera compartir lo que haya investigado, Es aparte de hermano Sergi. como, hermano, es Sí, hermano como Sergi. decir nivel espiritual, digamos, que lo que son nuevos creyentes no tienen un nivel Exacto. madurez espiritualmente para, como decir las cosas que son adecuadas y que no son. Y cuando son los otros niveles superiores de espiritualidad, ven de otra forma, de la forma que ellos no la ven, pienso. Sí, totalmente, hermano Sergi. Está correcto en la apreciación que está haciendo. No sé si alguien más quiera aportar lo que lograron investigar. Amén, hermano Marcos. Sí, hermano Javier, diga. Amén. Hermano Marcos, lo que yo pude averiguar con respecto a ese versículo era que Pablo enfatizó que el conocimiento envanece es porque él mismo experimentó y vivió que él tenía mucho conocimiento, puesto que él hacía parte de una familia muy acomodada de judíos fariseos, donde él recibió los conocimientos habituales en cuanto a la cultura hebraica. Además, él formaba parte de la escuela de los mejores doctores de la ley, y realmente Pablo había comprendido que todo lo aprendido había hecho de él un hombre soberbio, un perseguidor, una persona inhumana, que todo esto que él había recibido de nada le sirvió. Entonces miramos de que el conocimiento no es malo, pero sí llena nuestra vida de altivez y hace que se jacte de orgullo, de vanidad, y
nos hace pensar que somos más que otros y por eso notamos que el conocimiento podría a veces quedar vacía en nuestra vida. Algo que quiere Pablo que entendamos es lo importante en el creyente, es una vida transformada que se manifiesta por el fruto a través del Espíritu Santo. Entonces la situación que por lo menos vivía la iglesia de Corintio era que había entendido acerca de los ídolos, que no eran nada, pero ese conocimiento elevado los hacía que cayeran en un gran error donde eran soberbios, donde juzgaban, donde criticaban y donde murmuraban aquellos que comían carne a los ídolos. Correcto, hermano Javier. Ese era el punto donde Pablo quería direccionar esa frase en donde el conocimiento envanece o el conocimiento inflama o enorgullece. Era el que algunos en su madurez en ese conocimiento de entender que que pues los ídolos no existían, que solamente había un solo Dios, sí, verdadero en existencia, y que eso realmente no iba a afectar. Ese conocimiento les llevó a despreciar, y es ahí cuando él dice inflama, y ese inflama lleva al orgullo, y el orgullo lleva a despreciar, ¿sí? Aún a los hermanos, a los mismos hermanos en Cristo, ¿sí? Y ahí entonces empieza a generar un quebrantamiento en el mandamiento principal que el Señor dejó, ¿sí? En el cual se resume la ley en dos mandamientos: amarás al Señor y amarás. El segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es ahí donde ese mandamiento, y que al quebrantarlo estamos quebrantando la comunión con Dios directamente. Entonces ese conocimiento de tenerlo y los otros no tenerlo los llevaba a tener un supuesto nivel espiritual que hacía despreciar al prójimo y cuestionarlo y juzgarlo, como decía el hermano Javier, y ahí estaban cometiendo pecado. Y es ahí cuando ese conocimiento no sirve. Y por eso habla que el fundamento del conocimiento debe ser el amor. Debe comenzar en el amor para que pueda edificar. Y si empieza en el amor, entonces va a llegar un momento, y eso el hermano Sergio también nos lo comentaba, de que si hay un hermano que a eso le afecta, pues voy a abstenerme de no hacerlo, teniendo presente de que no es malo, pero él, que es un principiante o están comenzando el camino, yo en el amor, que es el principio, sí, no, o sea, me llevo un comportamiento que no afecte a ese hermano que está comenzando en esa relación con el Señor. Y a eso era que Pablo estaba direccionando este pasaje. Por eso es tan importante, porque si yo saco este versículo del contexto, ¿sí? De una vez yo voy a llegar a conclusiones incorrectas y erradas en la idea de que yo no puedo estudiar a profundidad la palabra porque me voy a perder la sensibilidad con Dios, y eso no es lo que Pablo quería decir en ese momento. El conocimiento que Pablo estaba hablando ahí era el conocimiento que tenían los de Corintios con respecto a lo sacrificado a los ídolos, y que esos ídolos no existían, ¿correcto? Entonces, si que les quedó una duda sobre esta tarea, bueno, aunque quizás algunos no vi ¿cómo se llama? Lo de Classroom, y algunos no han todavía cargado esta tarea de la semana antepasada, pero bueno, queda esta semana para que pues carguen esta actividad. Pero no sé si tengan alguna duda sobre lo que acabamos de compartir. ¿Quedó claro? Sí, hermano Javier. De pronto lo que Pablo nos quería enseñar era de que el verdadero conocimiento es el que nos da Dios a través de su amor, y que ese se ve reflejado en nuestras vidas en nuestra vida. Por el contrario, si no es con amor y si es con soberbia, si es con vanidad, ese conocimiento es envanecido, es absurdo en cada uno de nosotros. Correcto, hermano Javier. Esa es una buena conclusión que podemos dar a esta parte. Entonces, no sé si el desarrollo de esta actividad alguien quedó con alguna duda, alguna inquietud. Si no, entonces avanzamos. Los que no hayan hecho esta tarea, entonces ahí está cargada en Classroom, entonces tienen espacio para que esta semana puedan aplicarla y desarrollarla como tal.
No está, hermana Roxana, ¿qué duda tiene? Ah, que sí está claro. Ah, bueno, correcto. Sí, perdone, escribí mal. Sí, sí está claro. Listo, listo, muy bien. Profe, me disculpa, por favor. Sí, hermano Uriel. Eh, bueno, teniendo en cuenta estos aportes que los hermanos muy puntualmente han aportado en esta tarde, también creo que tiene aplicabilidad a la vida del mismo Pablo y a lo que representaba él para la iglesia que se estaba fundando o que estaba empezando, y también para los judíos en ese tiempo, porque se acuerdan que él ante, ante el concilio, bueno, cuando iba a ser juzgado o algo así, dijo, yo soy hebreo de hebreo y en cuanto a la ley fariseo, él está poniendo en visto su gran capacidad intelectual y la alcurnia que él tenía, que él poseía en ese momento. Es decir, y también había dicho que él era romano. O sea, todo eso conlleva a un conocimiento humano, un conocimiento del que la Biblia habla que es animal, conocimiento humano, conocimiento de hombre, que al fin y al cabo no va a servir para nada. Más cuando Jesucristo habla de que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Este es el verdadero conocimiento de donde nace el amor de Dios, del amor de la libertad cuando conocemos a Jesucristo. El conocimiento que necesita el hombre, lo que estaba diciendo Pablo, no es en realidad el conocimiento científico, el conocimiento teórico, sino el conocimiento de la verdad de Jesucristo, que es el que se necesita. Ese era mi aporte, pastor. Gracias. Correcto, hermano Uriel. Ese es el punto central, digamos que Pablo y todo, pues hablamos del Nuevo Testamento, nos muestra en cada aspecto, nos muestra o nos direcciona a Cristo, ¿no? Entonces, el principal conocimiento es acerca de Dios y todo lo demás tiene que estar direccionado. Ahora, ¿por qué? Ahora, algo para tener presente, el conocimiento humano, el conocimiento científico, no es que sea un conocimiento obsoleto, ¿sí? Sino que no está direccionado correctamente, ¿sí? Y cuando ese conocimiento en las manos de Dios se direcciona correctamente con la base del amor, es un conocimiento que trae bendición, ¿sí? Porque hay, bueno, esto entraríamos en otro debate, sí, porque en una época, hablando de tiempo pasado, pero cuando hablo de pasado puede ser de la década pasada, los años 90, años 80, se manejaba la idea que la iglesia no se podía preparar, que la iglesia no necesitaba prepararse hablando académicamente, ¿sí? Que eso era un conocimiento que no servía y que el único conocimiento que necesitaba en un momento dado era el conocimiento bíblico, el conocimiento de Dios. Pero ¿qué sucedió? Esa mala interpretación que se hacía y tomando pasajes bíblicos, trataban de vender esa idea. Entonces trataron de alejar y de sacar la iglesia del mundo donde estaba conviviendo, y entonces la iglesia en un momento determinado empezó a perder su propósito porque no empezó a hacer bendición en todos los sentidos en el lugar que se encontraba, porque empezaron a desechar el conocimiento, digamos, académico que existía, y la iglesia no se preparó, y llegó un momento en que ya en la iglesia no había gente preparada que pudiera influenciar en la sociedad, ¿sí? Hoy en día todos esos pensamientos han cambiado y ya sabemos que ese conocimiento es un conocimiento necesario y que direccionado correctamente puede llevar llevar mayor bendición a otras personas. Bien, no sé si ya cerramos. ¿Alguien más quería? Amén, quería aportar. Sí, hermano Sergi. Estuve leyendo un pequeño estudio y me decía también en un tramo de esto de lo que tú has estado explicando, que es como un médico, ¿sí? Si él no estudia, no tiene las experiencias, el manejo, ¿sí? Que el Espíritu Santo pueda utilizar
más los instrumentos. Si no nos capacitamos en varias tareas diferentes, en varias cosas, Dios no nos puede utilizar en tal cosa. Quiere utilizarnos, pero no tenemos ese conocimiento para poder hacer esa práctica. Es eso donde yo vi el perímetro de estudio. Es totalmente correcto, hermano Sergio. Y qué bueno que la iglesia sea integral en que en todas las áreas nosotros o pueda la iglesia influenciar en todas las áreas de la sociedad, y a eso Dios nos quiere llevar. Bien, vamos a avanzar. Vemos que en un pasaje nos podemos quedar más tiempo, pero necesitamos avanzar en el temario que tenemos que abarcar en esta hora. Bien, entonces vamos a mirar algo importante. ¿Cómo se ha interpretado la Biblia a lo largo de la historia? ¿Cómo se ha interpretado la Biblia a lo largo de la historia? ¿Sí? Qué pena. Si alguien les pido el favor que pues tener presente, si no están participando, poder tener el micrófono cerrado. Bien, ¿cómo se ha interpretado la Biblia a lo largo de la historia? Aquellos que no pueden, bueno, que es necesario recordar cómo se empezó y cómo se inició esa interpretación de la Biblia es importante para poder nosotros tener unas bases sólidas también para hacer una interpretación correcta de la Biblia. A lo largo de los siglos, ¿cómo han interpretado los cristianos la Biblia? ¿Qué podemos aprender de sus métodos? ¿Dónde debemos tener cuidado con sus pasos en falso? Vamos a tratar de responder alguna de esas preguntas. Entonces, vamos a abordar el uso. Esto, me salté, perdón. Listo. El primer lugar en que vemos la interpretación cristiana en las Escrituras es en las citas de los textos del Antiguo Testamento, citados por los autores del Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que los escritores del Nuevo Testamento empezaron a interpretar el Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a mirar es de qué forma cada vez que los escritores del Nuevo Testamento empezaron a citar el Antiguo Testamento, estaban haciendo la interpretación de ese Antiguo Testamento. Entonces, ellos, ¿con qué perspectiva hicieron esa interpretación? Porque es ahí donde empezamos a ver que se está haciendo una interpretación de las Escrituras. Lo que hicieron los escritores del Nuevo Testamento cuando empiezan a interpretar el Antiguo Testamento. Entonces, los autores y personajes, estamos hablando de los años 45, 90, que fue que duró toda la escritura del Nuevo Testamento, año 45 al año 90 o 100 después de Cristo. Los autores y personajes en las narraciones del Nuevo Testamento citan las escrituras del Antiguo Testamento como testimonio fidedignos de las intervenciones y comunicaciones anteriores de Dios. O sea, están hablando de cuando citan el Antiguo Testamento que fue Dios directamente el que intervino en un momento dado y que esa intervención tenía una directa aplicación en la vida de Cristo. Los autores del Nuevo Testamento emplearon el Antiguo Testamento de dos maneras, de manera tipológica y de manera mesiánica. Tipológica, o sea, cuando hablamos de los tipos, y quizás al final de la materia podemos tocar algún aspecto de esta parte de la tipología, son aquellos aspectos que estaban anticipando el Antiguo Testamento, que estaban anticipando o era una forma anticipada, una sombra del Mesías. ¿Sí? Por eso hablamos del tabernáculo. Todos los enseres del tabernáculo son tipo de Cristo, están dando son una sombra, una anticipación de Cristo. Entonces los escritores del Nuevo Testamento, cuando hablaban del Antiguo Testamento, lo hablaban de una forma tipológica o de una manera mesiánica, en el sentido en que en Cristo se cumplieron todas esas expectativas del Antiguo Testamento, todas esas promesas del Antiguo Testamento que desde el Antiguo Testamento se veían hacia futuro, pero ya en Cristo está ese clímax o ese cumplimiento con la venida del Mesías. Entonces, ellos lo manejaban desde forma tipológica y mesiánica. Otro punto importante es que los autores del Nuevo Testamento no usaron el Antiguo Testamento de forma alegórica o de forma simbólica. Es decir, no asignaron significados a los detalles de los textos del Antiguo Testamento que los autores originales no habían aprobado,
cuando ellos hablaban del Antiguo Testamento, de una forma literal, así ellos entendieron lo que el escritor del Antiguo Testamento estaba transmitiendo, el mensaje que lo estaba transmitiendo. No estaban buscando encontrar un simbolismo, una alegoría en lo que ellos estaban transmitiendo. Y en el Nuevo Testamento encontramos quizás una sola alegoría haciendo referencia al Antiguo Testamento, y es cuando Pablo en Gálatas hace esa comparación entre el antiguo y el nuevo, la comparación de los dos pactos. En Gálatas 4:24, Pablo dice que Agar y Sara pueden ser entendidas alegóricamente o en un sentido figurado. O sea, cada una de ellas de una forma figurada o simbólica está representando los dos pactos, uno de la esclavitud y otro de la promesa. Incluso, pero aún aquí, Pablo no pretende estar interpretando esos textos del Antiguo Testamento, porque cuando se habla de Agar y de Sara en el libro de Génesis, se habla de una forma narrativa, sino que admite abiertamente que está ofreciendo una reflexión homilética, o sea, haciendo como una analogía en la cual él trata de explicar el concepto de los dos pactos. Entonces, es algo muy importante tener presente que los escritores del Nuevo Testamento, cuando citaban o veían el Antiguo Testamento, no veían eso, no interpretaban el Antiguo Testamento de una forma figurada o de una forma alegórica. Este fue el primer periodo, ¿sí? De los años 45 al 90 después de Cristo. Pero ya después del año 100 al 500 después de Cristo entró el auge de la interpretación alegórica. Poco después del periodo del Nuevo Testamento, muchos padres de la iglesia comenzaron a emplear métodos de interpretación alegórica, o sea, métodos de interpretación simbólica. La alegoría es un género literario que asigna un significado simbólico a los detalles del texto, o sea, cada parte del texto de la que está narrando, cada aspecto es algo que está simbolizando algo para nosotros. Podemos ilustrarlo con la obra del Progreso del Peregrino, que yo creo que muchos de ustedes la leyeron, ¿sí? Y vemos que cada personaje de John Bunyan, cada personaje que se encuentra en este libro, ¿sí? Está hablando de forma alegórica a alguien, de una persona, ¿sí? Está simbolizando a alguien en un momento determinado, en el transcurso de la vida cristiana. Eso es una representación de lo que es hablar de forma alegórica o de forma simbólica. Entonces, desde el periodo 100 al año 500, se empezó a manejar o a interpretar la Biblia desde ese punto de vista, de encontrar algún simbolismo, alguna alegoría en cada aspecto de un pasaje de las Escrituras. Ahora, hay varias razones por las cuales los primeros cristianos cayeron en esta idea, en esta interpretación alegórica. Una de las razones por las que los primeros cristianos se sintieron atraídos por la alegoría fue la escasa presencia de la alegoría en la misma Biblia. Jesús dio una interpretación alegórica, o por lo menos una en sus parábolas, cuando en la parábola de la semilla, ¿sí? Él la da y la interpreta. Sí, es una alegoría, pero aparte de eso, no encontramos mayores alegorías en el Nuevo Testamento. Pablo también parece emplear la alegoría, ya eso ya lo veíamos en Gálatas cuando habla de los dos pactos, Agar y Sara, pero obviamente esa no era la intención original del escritor, ¿sí? Entonces aquí el problema importante que tenemos que tener presente es que cuando el autor no busca o su intención no es, cuando se escribió, buscar que encuentren esa alegoría o ese simbolismo, ahí donde nosotros empezamos a caer erróneamente haciendo una interpretación alegórica del pasaje, ¿sí? Porque esa no era la intención del autor en su momento, o sea, mostrar un simbolismo. Y es más, cuando hablamos de escritura narrativa, histórica, en el Antiguo Testamento, los libros históricos, José, Jueces, Ruth, ellos los que buscan es narrar una historia, pero a veces nosotros en esa narrativa queremos encontrar simbolismos para aplicarlos en la vida cristiana en un momento determinado, pero
en muchos aspectos, esa no era la intención del autor cuando describió esa historia. Una mirada superficial a la historia o la sociedad actual nos muestra que la naturaleza humana está a menudo fascinada con el secreto y la conspiración. A la gente le encanta sentir que tiene un conocimiento especial o que tiene acceso a una realidad más profunda que otros. Parece muy probable que algunos de los primeros escritores y oradores cristianos alegorizan los textos con el fin de ganar fama como proveedores de las cosas profundas y secretas de Dios. Entonces, la intención, estamos hablando de esa época, ¿no? Y que pues a veces tiene relación con lo que vivimos en nuestros contextos religiosos. Algunas personas tratan de darle al pasaje una aplicación muy simbólica que nadie la ve por ningún lado, pero de alguna forma encuentran esa alegoría y esa conexión que ni siquiera el autor, vuelvo y reitero, esa no era la intención del autor, y es ahí donde empezamos a caer en las malas interpretaciones de la Biblia. Hubo una época... Me disculpa. Sí, ¿Qué pasajes, por ejemplo, usted no podría dar un ejemplo de qué pasajes comúnmente son interpretados de manera alegórica? Vamos a estar mirando esos pasajes, hermano Uriel, ¿sí? Ahorita vamos a estar analizando algunos de ellos y vamos a encontrar dónde estamos haciendo una aplicación incorrecta de manejar un estudio alegórico en un pasaje bíblico, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, en una época salió el libro El Código Secreto de la Biblia, y esto fue ¿cómo se llama? Un auge, un impacto total, ¿sí? Cuando alguien dice, no, en la Biblia hay códigos secretos, conexiones que hay entre una palabra y otra, que nos muestran profecía, en fin. Esto es muy cuestionable. ¿En qué sentido? En que nosotros, ¿cuál es la principal regla de la interpretación? Una de las principales reglas de interpretación bíblicas es buscar lo que el autor quiso transmitir en su momento determinado, en un momento determinado. Y a veces esos simbolismos que nosotros damos en un instante, pueden ser que podemos aplicaciones diferentes podamos dar al pasaje bíblico. Pero siempre la interpretación de un pasaje bíblico es una sola. Yo no le puedo dar diferentes significados, porque yo entraría a dudar de la perfección, de la inerrancia de las escrituras. Siempre hay un propósito y un significado único. Que tenga muchas aplicaciones es otro aspecto que lo podemos aplicar en diferentes áreas de nuestras vidas. Pero ahí donde la alegoría nos trata de distorsionar un poco cuál fue la primera intención del autor cuando escribió ese pasaje bíblico. Mire, cuando hablamos de la alegoría, cuando la aplicamos incorrectamente, esta parte, podemos verlo en el concepto de las teologías, la teología del pacto y la teología dispensacional. En la teología dispensacional, y nosotros manejamos esa idea, se manejan los diferentes pactos, los siete dispensaciones, la inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia, el reino, el milenio, ¿sí? Manejamos la interpretación de la Biblia de una forma dispensacional, ¿sí? Pero no de una forma alegórica. La teología del pacto sí maneja de una forma simbólica esas ideas. Para ellos solamente existen dos pactos: el pacto de Adán, el antiguo, y el pacto de Cristo, el que estamos manejando hoy en día. Que la parte del reino milenial de Cristo es algo simbólico. Ahí es donde entra la alegoría, que es algo simbólico, que no es algo literal, que eso de la gran tribulación también es algo simbólico, que el reino de Cristo ya empezó desde que Cristo vino a este mundo. Sí, ya empezó ese gobierno milenial en esta era, ¿sí? Pero ¿cuál es el concepto que ellos utilizan para interpretar las diferentes épocas de la historia bíblica? Es la alegoría. Encuentran un simbolismo, ¿sí?, que justifica sus interpretaciones. Para ellos, la iglesia Israel del Antiguo Testamento ahora se transforma hoy en día en la iglesia. Y nosotros veíamos la gran diferencia que hay entre el Israel y la gran diferencia que hay entre las iglesias. Las promesas que Dios les hizo al pueblo de Israel son diferentes a las promesas que Dios les hace a la iglesia en este tiempo. Entonces,
esta teoría o esta forma de interpretar la Biblia alegóricamente es una herramienta muy utilizada por los que defienden la teología del pacto, porque vuelvo y reitero, ven el milenio como una forma figurada. Esos 1000 años no lo ven literales, sino que lo ven de una forma alegórica, de una forma simbólica. Otros, hablando de la parte del Apocalipsis, sobre los 144,000, dicen que es algo simbólico, ¿sí? Que no es algo literal esos 144,000, eso es que es una forma alegórica. Y cuando nosotros leemos el pasaje, vemos que el escritor, la intención de ese número 144,000 era así como lo leemos, 144,000 que iban a estar predicando, no es algo simbólico. Ahí es donde hablamos de que la alegoría trata de buscar algo que el pasaje no dice, ¿sí? Y encontrar un significado que no es el que va acorde a lo que las escrituras están diciendo, ¿sí? Entonces, ya vamos a entrar en algunos ejemplos que nos muestran esta realidad. Entonces, interpretar alegóricamente siempre la Biblia no es lo correcto, porque nos estamos alejando, vuelvo y reitero, de lo que realmente el pasaje bíblico nos quiere transmitir en un momento dado. Bien, ya eso fue la época del año 100 al año 500 después de Cristo. Ahora, del año 500 al año 1500, veían la interpretación bíblica en 4 niveles. El nivel literal, el nivel moral, el nivel espiritual y el nivel celestial, ¿sí? Eran los 4 niveles de poder interpretar un pasaje bíblico. Entonces, cuando estudiaban a Jerusalén, lo veían desde esos 4 puntos de vista, desde el punto de vista literal, que hablan del terreno en Palestina, desde el punto de vista moral, acerca del alma, espiritual, la iglesia, y celestial, que es algo escatológico, la ciudad celestial, la nueva Jerusalén. Entonces, de hecho, mucha de la erudición bíblica en la época medieval, o sea, la época medieval es de los años 500 al año 1500 después de Cristo, no era una verdadera exégesis, sino la catalogación de las interpretaciones hechas por los padres de la iglesia sobre varios pasajes. ¿Qué pasó? Los padres de la iglesia, estamos hablando de los que salieron después de los discípulos, de los apóstoles, empiezan los padres de la iglesia al año 100, 200 después de Cristo. Ellos interpretan los pasajes bíblicos, hacen sus aportes, pero ya después en la época medieval, sobre esas interpretaciones se empezaron a crear ciertos dogmas, ciertas ideas propias de la iglesia, ¿sí? Que no tenían ningún sustento en la Biblia. O sea que los dogmas religiosos eran más fuertes que lo que decía la propia escritura. Por eso durante estos 1000 años la Iglesia Católica Romana, digamos, monopolizó el estudio de la Biblia, porque ellos, ¿qué decían? La gente inculta, la gente que no tiene capacitación no puede interpretar correctamente la Biblia porque no va a encontrar esa alegoría que nosotros o los líderes de la iglesia pueden encontrar. Entonces, ahí es donde cae en un momento determinado el error, la alegoría, cuando ese dogma o cuando esa idea es más fuerte que lo que realmente el pasaje bíblico está diciendo, ¿sí? Y en ese entonces vemos cómo se monopolizó el estudio de la Biblia. El único que tenía, los únicos que podían estudiar y comprender la Biblia eran los sacerdotes, eran los líderes de religiosos de esa época, hasta que llegó el tiempo de la Reforma, ¿sí? El tiempo de la Reforma, el año 1500, donde había esa necesidad de volver a las Escrituras, ¿sí? El grito de la Reforma fue ad fontes, o sea, a las fuentes, con los reformadores protestantes llamados al pueblo a volver a la autoridad de la Biblia. ¿Sí? ¿En qué se estaba? En la autoridad papal, en la autoridad de la iglesia que estaba por encima de lo que las escrituras estaban diciendo. Por eso, en los 5 solas de las escrituras, primero que aparece de la Reforma, aparece solo la escritura. Ella es la que me tiene que hablar,
por encima de los dogmas que pueda tener la iglesia o el grupo religioso X, ¿sí? El famoso reformador Martín Lutero se refirió a las anteriores interpretaciones alegóricas como disparates increíbles o inútiles en un momento dado. Lutero confesó: cuando yo era joven, mis propios intentos de alegorizar tuvieron bastante éxito, pero les pregunto, ¿no es esto una profanación a las Sagradas Escrituras? Porque vuelvo y reitero, cuando nosotros alegorizamos, encontramos solo símbolos en la Biblia. ¿De qué nos estamos alejando? Del contexto del pasaje. Nos olvidamos de esas brechas, cortamos esas brechas, pensamos que no existen esas brechas culturales, esas brechas históricas, esas brechas de idioma, y de una forma directa empezamos a llevar ese pasaje a nuestro tiempo. Calvino escribió: es una audacia estrechamente vinculada con el sacrilegio convertir temerariamente las escrituras en todo lo que queremos para complacer nuestras fantasías, como si se fuera un deporte, que es lo que hicieron muchos en los tiempos antiguos. Entonces, con la reforma se vuelve a la escritura. Antes de la reforma se habían alejado totalmente la escritura. El único que tenía la idea o el concepto de Dios era la iglesia tradicional. A partir del año 1500 hasta nuestra época, pues eso es lo que se está tratando de fortalecer, y es que volvamos a la escritura. Ese es el mensaje directo de Dios para la iglesia hoy en día. La meta de una buena interpretación es simple: captar el significado llano del pasaje. Cuando habla llano del texto, es lo que está escrito ahí en palabras. Y el ingrediente más importante que aportamos a esta tarea es el sentido común. Por eso a veces empezamos a imaginarnos, empezar a imaginar ideas en el pasaje, y esa no es la intención. Aportamos ese sentido común, lo que está diciendo directamente el pasaje. La prueba de una buena interpretación es que hace que el texto tenga sentido para esa época, y luego la proyección que tiene Dios para nuestras vidas. Ahora sí, ¿cómo estamos hoy interpretando la Biblia en nuestro contexto donde nos encontramos hoy en día, nuestro contexto de iglesia, en la sociedad religiosa que hoy está, en la cual nosotros estamos rodeados? Y tenemos dos formas de hacerlo: una aplicación directa, o espiritualizamos y alegorizamos. ¿Cómo es una aplicación directa? Miremos esta primera imagen que nos está hablando del carcelero de Filipos cuando hubo ese terremoto y todos se iban a escapar, ¿sí? Y él le dice, bueno, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Y qué le dice? ¿Qué es lo que le dice Pablo a este carcelero? ¿Alguien me recuerda, por favor? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Exacto, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué hacemos nosotros cuando leemos este pasaje? Le hacemos una aplicación directa de una vez para nosotros, y lo tomamos como una promesa, ¿sí?, para nuestras vidas directamente, y nos olvidamos del contexto en el cual sucedieron las cosas. Sí, ¿y cuál es el contexto en el cual sucedieron las cosas? ¿A quién Pablo le estaba hablando? Al carcelero. ¿En dónde se encontraba el carcelero cuando Pablo le estaba hablando? Estaba en la casa con sus familias. O sea que cuando le dice, cree en el Señor Jesucristo, serás tú salvo tú y tu casa, era porque su casa estaba en ese momento también escuchando el mensaje de Pablo. Sí, estaba escuchando el mensaje que Pablo estaba diciendo, y ahí esa palabra tiene autoridad. Cree en el Señor Jesucristo y toda tu casa, la que está aquí contigo, si creen en ese mensaje, va a ser salva. Pero si yo me alejo del contexto del pasaje y hago la aplicación directa, lo tomo ya de una vez como una promesa y digo, no, mi casa tiene que ser salva. Mi casa tiene que ser salva. ¿Sí? Bueno, hay una aplicación que también... una vez tuve conocimiento de eso, y es que los soldados que estaban a cargo de los presos, si a ellos se les escapaba un solo preso, entonces ¿qué hacían los filipenses?
mataban al carcelero y mataban a la familia del carcelero. Es decir, ellos respondían con su propia vida por cada uno de los presos y también con la vida de sus familiares. Entonces por eso Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, porque ya, y usted se da cuenta que él también se iba a suicidar, porque ya él estaba muerto. O sea, él dijo, no, ya me mataron, ya el Imperio Romano me mató, porque si se me escapan ellos, me matan a mí, matan a mi familia, entonces yo no voy a querer ver a morir a mi familia. Y él se iba a suicidar. Para ellos, no te mates, no hagas nada. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo de tu casa. Es decir, lo iban a matar a todos ellos. Por eso esa es una correcta interpretación de la aplicación que se hacía en Filipo en esa época, profesor. Correcto, hermano Uriel. Y eso es lo que a veces nosotros nos olvidamos de ese contexto, ¿sí? Y de una vez tomamos como una promesa. Claro, o sea, esto no está anulando el hecho de que Dios quiera que mi casa sea salva, que mi familia sea salva, que Dios quiere que todas las personas sean salvas. Pero yo tengo que entender el concepto del pasaje, el entorno que está rodeando esa historia, y no puedo hacer una aplicación directa, ¿sí? Directa de una vez. No, lo cojo y lo aplico a mi vida cuando estoy cometiendo un error, sacando el texto de su contexto. Y así lo hacemos. Nosotros de una vez hacemos la aplicación, leemos el pasaje, ¡pum!, lo llevamos a nuestra época, saltamos 2000 años de historia y de una vez lo aplicamos. Y perdemos muchos detalles importantes que nos van a llevar a una profundidad mayor al pasaje bíblico y de una aplicación directa para nuestras vidas. Otra forma es que espiritualizamos todo, alegorizamos todo. Entonces vemos cuando, un ejemplo aquí, David y Goliat, ¿sí? Y de una vez nosotros hablamos, bueno, nosotros nos colocamos en el lugar de ellos, alegorizamos, así como David, usted tiene sus gigantes y usted los va a poder vencer, ¿sí? Miren que alegorizamos de una vez, tenemos un simbolismo directo para nuestras vidas, correcto. Cuando vemos el pasaje, es un pasaje que está narrando una historia, ¿sí? Narrando una historia, un evento que estaba sucediendo, una guerra que iba a enfrentar el pueblo de Israel contra los filisteos, y en ese momento aparece David. Y si vamos a estudiar David y hablamos de tipología, David es tipo de Cristo. Entonces, ¿a quién nos está representando? ¿Quién está representando? David está representando Cristo. ¿Y qué fue el gigante que venció el Señor Jesús? El que era invencible para nosotros, la muerte. Esa es la interpretación correcta. Pero cuando alegorizamos, cuando espiritualizamos y nos colocamos en el lugar, recordemos que el Antiguo Testamento todo apunta a Cristo. Tenemos que llevarlo a Cristo. Y si nosotros espiritualizamos todo, alegorizamos todo, nos perdemos del verdadero significado de las Escrituras. No sé si tengan algún comentario, alguna observación, alguna duda hasta este momento. Sí, Dios le bendiga, pastor. Hermana Roxana. Sí, sí, con lo del el carcelero, es cierto que eso a veces genera un poco de confusión en algunas personas, porque les predicamos y les enseñamos que si creen en el Señor Jesucristo, pues ellos y sus casas todos van a ser salvos. Y le damos eso como una promesa, ¿no? Y pues siempre sabemos que no siempre es así. Habrán familiares nuestros, por más que les prediquemos, les hablemos, no van a ser salvos, no van a aceptar al Señor. Y entonces cae como una confusión, porque la Biblia dice una cosa y entonces a la final es otra, ¿no? Correcto. Pero si fuera así, yo diría, pues no se perdería nadie, porque en cada familia debe haber un cristiano. Correcto, lo que dice la pastora Rosana es muy cierto. A veces le damos expectativas al pueblo, al creyente, que no son las que el pasaje nos está transmitiendo en un momento determinado. Por eso el cuidado que nosotros debemos de tener y el esfuerzo que usted tiene que hacer para poder estudiar correctamente el pasaje y poder transmitir el mensaje que Dios quiere que transmitamos, y que la gente no se lleve una expectativa incorrecta
para su casa y luego a futuro una posterior frustración y empiecen a echarle la culpa a Dios de lo que está pasando en su casa, de que por qué su familiar se murió y no se arrepintió y se perdió, en fin. Es muy importante que nosotros podamos hacer ese filtro. Este texto, gracias, bueno, siempre he tenido en este año esa conversación acerca de este texto. Siempre me quedó como una intriga, como algo que yo siempre lo discutía, porque he visto en muchos evangelistas en la calle que usan este texto. Siempre lo enmarcan, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es como si fuese algo espontáneo. Yo creo y es una promesa. Tanto así llegó mi duda que le preguntaba a un profesor de instituto, un hermano de nosotros, amigos, y él me dijo, es como si fuese una promesa condicionada, con condición, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y tú y tu casa. Ahora usted acaba de darme una iluminación, o sea, a través de la palabra, una iluminación impresionante, es que él estaba en su casa. Y su casa, sus siervos, todos los que estaban ahí, estaban escuchando la palabra, aunque él estaba hablando directamente a él. O sea, no solamente la palabra que estaba hablando Pablo y su compañero, no solamente era para él directamente, sino para todos los miembros de la familia, como dice en Apocalipsis, que escuche y oiga, reciba, lea la palabra de esta profecía, las guardará, que las guarde y las ponga por obra. No solamente es para el carcelero, sino era para todos aquellos. Yo siempre yo sí discutía eso no es así. Eso, o sea, ¿cómo así que yo creo y al otro, ya mi papá o y al otro así ya va a ser salvo simplemente? Yo tengo que hacer mi trabajo, porque si así fuese, porque Dios no se equivoca, Dios es un Dios de orden. Muchos hijos de grandes hombres de la Biblia se perdieron, como David. Creo que todos sus hijos fracasaron en cuanto a lo espiritual. No estuvieron a las expectativas de su padre, excepto nada más Salomón. Y hay muchos ejemplos, si fuera de Caín también, o muchos otros hubiesen sido salvos, pero cometieron muchísimos errores aún hasta el último día de su muerte. Y muchos creyentes parece como que vendieran esto, muchos predicadores parece que vendieran esto como si fuera crey y será salvo y ya, y eso es una promesa. No, eso no es así, porque la salvación es individual y dice que el justo con dificultad será salvo, con mucha dificultad. Eso no es así de que yo creo, entonces mi papá o mi hijo, mi hermana, mi tío va a ser salvo. No, señor, eso no es así de fácil. Y eso es algo que hasta el día de hoy, bueno, me quedó 100% más claro, pero antes lo tenía claro, pero siempre estaba ese debate, esa discusión con este texto, pero estaba seguro que no era la interpretación correcta que se le da en evangelismo. Correcto, hermano Robert, totalmente de acuerdo. Y este punto, o sea, lo que estamos hablando durante estas clases, es importante que en la medida que la idea no es avanzar y correr, sino la idea es que nos quede claro cada aspecto que hablemos. Sí, en lo poco que quizás avancemos, lo importante es que lo apliquemos de la forma correcta y usted pueda direccionar direccionar el estudio bíblico de la forma correcta que bendiga su vida y bendiga el entorno donde usted está siendo de bendición. Hermano Israel, ¿iba a decir algo? Amén, hermano. Solamente, yo siempre he tomado este texto como una promesa en sí, por la razón que yo le he visto una realidad en mi vida, en mi casa. Y la palabra dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y el verso 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor a todos que están en su casa, que sucedió después que fue dicho esto al carcelero. Entonces, yo pienso, para mí hay que tener muchísimo cuidado con esto, porque es algo que es una realidad en muchas vidas. Por ejemplo, para mi familia, mi mamá llegó primero a los pies del Señor. Muchísimos años después llegó mi hermana menor y yo llegué 3 años atrás. Queda una hermana y el Señor me ha mostrado que ella también va a llegar. Y también mi padre, cuando falleció, él se le fue dado la palabra y en los últimos momentos él aceptó al Señor. Entonces, para mí, esta palabra es una realidad completa. Entonces, yo también la utilizo porque yo soy un testimonio vivo
de que esto ha sido una realidad en mi vida. Entonces, por eso digo que también hay que tener un poco de cuidado con este texto, porque en sí, cuando nosotros nos convertimos al Señor, lo que empieza a suceder es que nos esforzamos muchísimo para predicar el Evangelio a nuestros familiares, para que esa palabra llegue a sus corazones. Y lo que sucede es que esa palabra es viva, y la palabra nunca va a volver al Señor vacía. Entonces, para mí, también es algo que yo tengo en el corazón y que utilizo también. Es muy válido, hermano Israel, lo que usted dice, ¿sí? O sea, aquí no estamos generalizando, o sea, estamos buscando el sentido del pasaje, ¿sí? El sentido del pasaje bíblico. Y cada persona en este momento puede tener una experiencia que puede ser viva y aplicable en su contexto, ¿sí? Y que dada la fe, dada, pues, digamos, la soberanía de Dios, ¿sí? El propósito de Dios, esa palabra, porque no estamos hablando, o sea, mire, cuando avancemos vamos a ver las reglas de interpretación bíblica y esas reglas nos habla de que un concepto doctrinal tiene que ser respaldado por toda la Biblia, ¿sí? Por todo el canon bíblico, ¿correcto? Entonces nosotros somos, digamos, cuando alguien se convierte, es luz en su casa y empieza ese proyecto de Dios de salvación en su entorno y en su hogar. Dios quiere salvar las familias, eso es una realidad. Dios quiere, porque esa es la base de la sociedad, es la familia, y eso es una verdad que en toda la escritura podemos encontrarla, sí, la relación que Dios tenía con Lázaro y su familia, en fin, eso nos demuestra el objetivo que Dios quiere en cuanto a la salvación en mi casa y en mi hogar. ¿Sí? El punto al cual nosotros queremos llegar no es cortar esas ideas principales, ¿sí? Sino encontrar el significado correcto del pasaje y direccionarlo correctamente, ¿sí? A ese punto, cuando yo lo direcciono correctamente, va a impactar de la forma en que Dios lo quiere hacer en un momento determinado. Pero ahí está el punto. Cada persona tiene ¿cómo se llama? Un encuentro con la palabra en la cual en su vivencia puede dar un testimonio en un momento dado de la forma en que Dios haya tratado con su vida y con su hogar. ¿Sí? Nosotros esa parte no la estamos cortando, sino lo que estamos es mostrando es lo que sucedió, lo que pasó en ese entorno del pasaje bíblico, y de esa manera llevarlo al lugar donde nosotros a la aplicación en el entorno donde nosotros nos encontramos hoy en día, ¿sí? Entonces, eso es lo que quería que tuviéramos presente. Amén. Perfecto, hermano Israel. Amén, hermano. Muy bien, entonces vamos a avanzar. Estamos hablando de la aplicación directa. En la aplicación directa nos olvidamos del contexto donde sucedieron las cosas, espiritualizamos, alegorizamos, nos olvidamos de esa brecha que hay cultural que hay con respecto a lo que el tiempo bíblico a nuestro tiempo. Bien, esto es lo que quería mostrarles. Aquí encontramos el tiempo bíblico, el tiempo donde sucedieron las cosas, ¿sí? El tiempo donde pasaron los sucesos, ¿sí? Desde Génesis hasta Apocalipsis, el tiempo bíblico. Y aquí estamos nosotros en el presente, el mundo moderno, donde estamos hoy en día. ¿Qué nos separa del mundo antiguo bíblico a este tiempo actual y a este tiempo moderno? Hay una brecha, es como un río que separa esas dos épocas, ¿sí? Un río que separa esos dos tiempos, el tiempo presente y el tiempo pasado de los tiempos bíblicos. Y ya veíamos esa brecha, que es la brecha de cultura, la brecha de tiempo, la brecha de situación, la brecha de pactos. Miren los pactos también que debemos tener presentes cuando nosotros entremos a estudiar un pasaje bíblico. Entonces, a veces, ¿qué hacemos nosotros? Nos saltamos, o sea,
no tenemos en cuenta esto y de una vez pensamos o todo este mundo de una vez lo pasamos acá sin tener presente toda esta brecha que hay, ¿sí? Y es ahí donde empezamos a patinar en ciertas interpretaciones incorrectas del pasaje bíblico, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener presente? Debe haber algo que una esas dos épocas. Si yo no encuentro eso, voy a caer en una interpretación incorrecta. Entonces, hay un puente que me une esa época a nuestro entorno hoy en día. Y ese puente son los principios, son las normas, son las reglas de interpretación que me permiten poder hacer esa conexión. ¿Qué sucedería si no hubieran esas normas? ¿Qué sucedería si no se tuvieran en cuenta esas reglas de interpretación bíblica? ¿Estaríamos haciendo lo que estaba en la ley? ¿Estaríamos matando a piedra? ¿Estaríamos haciendo cosas que se vivieron en una época? Sí, pero por no tener presente algunos principios, no hicimos la interpretación correcta. Entonces, por eso es necesario tener presente esas normas y esas reglas para yo poder traer ese mundo antiguo, traerlo a este mundo y darle el significado correcto. Porque vuelvo y reitero, hay una brecha que está separando el tiempo bíblico al tiempo moderno, y el puente en que une esas dos épocas son el tiempo de los principios o las normas de interpretación bíblica. Entonces, hay un método sencillo del estudio bíblico antes de entrar a las reglas de interpretación, las normas de interpretación bíblica, que es el método inductivo, ¿sí? El método inductivo, que tiene 3 pasos, este método, que es la observación, la interpretación y la aplicación. La observación, interpretación y la aplicación de los detalles a lo general. Entonces, esos 3 pasos debemos tenerlos presentes en el momento de yo hacer el estudio bíblico, ¿sí? En la observación, ¿qué hacemos? Es necesario entender el significado básico de las palabras y su contexto antes de llegar a una interpretación. ¿Qué dice? ¿Cuál es el contexto? Cuando estamos en este punto de observación, yo tengo que tener presente qué es lo que está diciendo el escritor. ¿A quién se los está diciendo? ¿En qué contexto está ese pasaje? Yo no puedo sacar ese versículo y olvidarme del entorno en que está rodeando los demás pasajes bíblicos que están rodeando ese pasaje. Entonces, ese paso de observación es muy importante, porque si yo no lo aplico correctamente, voy a saltarme detalles que son muy relevantes, muy importantes de aplicar para llevarlos a la interpretación y luego a la aplicación. Entonces, primero que todo, observamos, tener claro qué dice el texto. Algunas personas solamente leen el pasaje una sola vez y ya quieren interpretarlo. Ni siquiera han entendido lo que dice realmente el pasaje bíblico. Entonces es necesario leerlo 2, 3, 4, 5 veces, las que sean necesarias, para que usted tenga claro qué es lo que está diciendo, así como se entiende, cómo se lee, tener claro a quién se lo está diciendo, en qué entorno de pasaje, o sea, cuál es el contexto, pasajes anteriores y posteriores que lo están rodeando. Y luego sí paso a la siguiente parte, que es la interpretación. Y es ahí donde yo aplico las normas de interpretación bíblica. Hay que entender lo que el autor quiso comunicar cuando escribió el texto antes de poder hacer la aplicación personal. ¿Qué significa para la audiencia original? Entonces, eso es lo que busca la interpretación. ¿Qué significó eso para las personas de esa época? ¿En qué error caemos cuando de una vez nosotros decimos, bueno, ¿qué significa para mí? No, espera un momento. Observo, tengo claro, luego, ¿qué significó para ellos en esa época? Para hacer una correcta interpretación. Y si llego al tercer paso, al tercer nivel, que es la aplicación. ¿Cómo se aplica eso que significó para ellos? ¿Cómo se aplica eso a nuestras vidas? La meta de todo buen estudio de la Biblia es la aplicación de la verdad de Dios a nuestras vidas.
Estudios sin aplicación resultan hipocresías. ¿Por qué hablamos de hipocresía? Porque no estamos llevando ese contexto a nuestras vidas. Nos estamos volviendo como los fariseos que escuchaban y no aplicaban. Sabían mucho y no aplicaban. Esta aplicación es relevante e importante. Entonces, esos son los 3 pasos del método inductivo: observación, interpretación, qué significó para ellos en esa época, aplicación, cómo se aplica eso para nuestras vidas. Solo tengamos presente esto, por favor. Solo hay un significado correcto de cualquier texto bíblico. Sin embargo, hay múltiples aplicaciones, muchas formas de expresarlo, de ese significado. Las aplicaciones de un pasaje pueden extenderse más allá de las fronteras porque la Biblia es un tesoro de la verdad de Dios. Entonces, ¿cuántos significados tiene un pasaje bíblico? Uno solo. ¿Lo podemos aplicar en diferentes áreas de nuestras vidas? Sí, lo podemos aplicar en diferentes áreas de nuestras vidas. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a mirar un momento Juan 5.1. Si tiene la Biblia ahí, por favor, ábrala. Pido que me regalen unos 5 minutos adicionales. Aquí nos habla del paralítico de Betesda. Vamos a aplicar esa observación, interpretación y aplicación a ese pasaje bíblico. La curación del paralítico de Betesda, Juan 5, del 1 al 9. ¿Hay alguien que lo pueda leer, si es tan amable? Amén, pastor. Amén, la escuchamos. Juan 5, ¿verdad? Juan 5, del 1 al 9. Dice de la siguiente manera: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Perfecto, hermana Verónica, ¿sí? Listo. Sí, señor. Gracias. Entonces vamos a aplicar esta primera parte. Entonces vamos a observar, ¿correcto? Observación. Primera pregunta. En la observación nosotros hacemos preguntas al pasaje y ustedes me van a ayudar a responderlas, por favor. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Alguien me puede decir cuándo sucedió? ¿Cuándo sucedió esta historia? Día de reposo. ¿Perdón? Día de reposo. Exacto, un día de reposo. Pero el primer versículo, ¿qué nos dice? Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. Había una fiesta, el pasaje no nos aclara cuál fiesta, pero sí nos dice que ese día era un día de reposo. Perfecto. ¿Dónde? ¿En dónde sucedieron estos hechos? En Jerusalén. En Jerusalén. Es importante tener la perspectiva, esta perspectiva de la observación. Esto sucedió en Jerusalén, la capital religiosa de Israel, ¿sí? O sea que ese milagro iba a impactar la sociedad religiosa. Y ya vamos a ver el impacto que tuvo o las consecuencias que tuvo este milagro en la sociedad en el criterio religioso de los fariseos y de los escribas. Ahora, ¿quiénes son los personajes importantes de esta historia? Jesús y el cojo. Exacto, esos son los más relevantes, Ana Rosa. Esos son los más importantes. Jesús y el paralítico. Esos son
en los cuales yo me tengo que concentrar en estos momentos en el estudio. Y lo que el escritor quiere resaltar son estos dos personajes. ¿Qué sucedía y quiénes estaban en el estanque? ¿Qué sucedía en ese estanque y quiénes estaban en ese estanque? Que de tiempo en tiempo descendía un ángel y agitaba las aguas, y el primero al descender era sano, y estaban pues una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que estaban esperando el movimiento del agua. Correcto. Entonces, algo sucedía en ese estanque. Algunos, ¿cómo se llama? Algunos manuscritos antiguos, esa parte que dice que un ángel descendía, no aparece. Dice, esa parte no está, que algo pasaba. Sí, algo sucedía en ese estanque, y todas las personas estaban esperando que eso sucediera, que eso pasara, para que, ¿qué sucedía? El primero que descendía, ese era sanado. Entonces ahí vemos algo interesante. Muchas personas caían al agua, pero solamente uno gritaba, soy sano, y los demás salían tristes y aburridos y a esperar nuevamente que algo sucediera. Ahora, ¿cuánto hacía que estaba allí este hombre? 38 años. 38 años. 38. No, ahí no dice que él tenía 38 años. No, perdón. Mucho tiempo. No. Sí, vale la aclaración. Dice, había ya un hombre que hacía 38 años estaba enfermo, pero no nos dice cuánto tiempo estaba ahí en el estanque. Nos dice que 38 años llevaba de estar enfermo. Esto nos da otra conclusión importante, que él no nació lisiado, ¿sí? Que él, como recordemos una sanidad de aquella persona que nació ¿qué? Ciego de nacimiento, ¿sí? Este hombre, algo le sucedió que quedó lisiado, que quedó paralítico. Hubo un evento adverso en su vida que lo hizo terminar estar en esa condición. O sea que hubo una época que él caminaba y después cayó lamentablemente en esa condición. Miren lo importante que cuando yo hago una observación correcta empiezo a llegar a conclusiones que, aunque el pasaje no me las dice, las puedo deducir de él, ¿correcto? Por eso tenemos que hacer esa observación. Es muy detallada, es muy relevante en la medida en que yo estoy haciendo el estudio. A ver, ¿en qué? Pienso que, y miren que lo más importante, lo más relevante de un pasaje bíblico son los detalles, porque son los que nosotros pasamos desapercibidos. ¿En qué estado encontró Jesús al paralítico? ¿En qué estado lo encontró? Acostado. ¿Estaba cómo? Enfermo. Enfermo, estaba todo, en ese estanque todos estaban enfermos. Pero ¿cuál fue el detalle? Que cómo estaba él acostado. Acostado. O sea, no estaba en la posición expectante de que ese día iba a pasar algo. No estaba en la posición expectante de que algo iba a suceder, ¿sí? Sino que esa posición de que estaba acostado nos quiere decir que él dijo, definitivamente hoy nada va a suceder. Definitivamente hoy nada va a pasar. Definitivamente mejor me acuesto porque hoy nada va a suceder. Ahora, entremos en la historia. ¿Por qué él estaba acostado? ¿Cuál era el problema que lo había frustrado ese día y tomó la decisión de quedarse acostado? No sé, porque cada vez que él intentaba ir, ya uno llegaba antes que él. Eso le causaba frustración. Correcto. Eso le pasaba a todos. Sí, eso le estaba pasando a todo el mundo, de que y durante muchos años muchos llevaban también esa misma frustración. Pero el punto que quiero que ustedes llevarlos es al detalle. ¿Por qué ese día estaba resignado? Él llevaba ya muchos años en el estanque y muchas veces le había pasado eso. Cierra el micrófono, porfa. Pero ese día, ¿quién?
él dijo, no más. Se acostó. ¿Alguien me puede decir Yo algo? tengo mi micrófono cerrado. Pastor, Dios le bendiga. Yo pienso que, bueno, el estanque, había que bajar unas escaleras, ¿no? Sí, correcto. Y pues él era paralítico, pues para él era casi imposible poder llegar al estanque. Sí, eso es muy cierto, pero hermana Rosana, eso lo vivió todos los días. O sea, siempre vivió esa experiencia, si habían escaleras, pero ahí estaba el punto. ¿Qué día era ese? Por eso era importante ubicarnos en el día. El día ¿Era del día de qué? reposo. Era un día de reposo. Era día de sábado. reposo. O sea, día de ¿a qué reposo. conclusión me lleva? Que las personas que siempre lo ayudaban, que estaban al lado de él para poderlo llevar y tirarlo al pozo, ¿qué sucedió con ellos? ¿Dónde se encontraban? Estaban allí. No estaban, estaban en la sinagoga. Estaban celebrando el día de reposo. Por eso él estaba acostado diciendo, hoy definitivamente nada va a suceder. Tremendo. Sí, lo importante de tener presente los detalles, porque si yo hago una lectura rápida, me pierdo de la esencia del pasaje. Y tenemos que meternos en lo que estaba sucediendo, o meternos en la ropa del paralítico y vivir lo que él estaba viviendo en ese instante. Y ahí viene ese punto. ¿Qué día era? Día de reposo. Las personas, él estaba completamente solo y por eso estaba acostado. Si yo hago esa observación, la hago correcta, voy a captar el mensaje, voy a captar la idea principal del pasaje. Y ahora sí pasamos a lo siguiente, la interpretación. Aquí empezamos a definir. ¿Sí, hermano Gerson? Bueno, Marco, una pregunta. Es que yo un día escuché, ¿no? Referente a ese capítulo, que hacía referencia cuando el ángel descendía y movía las aguas, que no era que bajara un ángel, sino que era una creencia que había en ese lugar, pero que eso no sucedía. No sé qué, si es verdad o qué. Pues si era una creencia, la pregunta es ¿por qué habían tantas personas ahí? Sí, porque alguno diría, si no pasó nada y nunca ha pasado nada, entonces ¿qué hacemos aquí? Mejor nos vamos. Pero algo sucedía porque la gente estaba ahí a la expectativa, ¿sí? Sí, ahí estaban a la expectativa y algo los motivaba a seguir ahí en ese lugar. Que era como un tipo como de, o sea, que era como una religiosidad que había, que ellos pensaban que un ángel, ¿verdad? Pero que no era en realidad que un ángel descendiera a mover las aguas. Que por qué un ángel hubiera podido hacer, o sea, ¿por qué no podía hacerlo entonces? ¿Por qué hacer mover las aguas? ¿Y por qué no sanar a todos? ¿Me entienden? Es lo que yo escuché, ¿no? No sé. Sí, es totalmente. Pero mire, nosotros tenemos que mirar el pasaje, ¿sí? Y quizás quitemos lo del ángel, ¿sí? Pero hay una realidad, ¿sí? Que todos los que estaban ahí estaban esperando la sanidad, ¿sí? Amén, que sí, todos los que estaban ahí estaban esperando la sanidad. Estaban a la expectativa de que querían ser sanos por lo que pasase en ese estanque, ya fuera un ángel o lo que fuera, pero algo sucedía en ese estanque, ¿correcto? Entonces, a ese punto, o sea, debemos captar la situación y la expectativa de ellos. Ya después de observar, vamos a la interpretación. Aquí vemos, debemos definir palabras importantes. ¿Cuáles son las palabras importantes aquí? Betesda. Si miramos la definición de Betesda, quiere decir casa de Dios. La definición de Betesda, ¿sí? Otra palabra importante cuando dice, y cuando lo vio acostado, supo. Cuando empezamos a analizar esa palabra supo, nos habla de el conocimiento, la omnisciencia, la soberanía, el conocimiento que Dios tenía anticipado de las cosas. Y no está diciendo ahí que él no supiera su condición, sino que nos está hablando del conocimiento que el Señor tenía de la situación que este hombre estaba viviendo y que en ese momento, bajo ese conocimiento, él venía a actuar en la vida de este hombre. Ahora, recordemos que en la interpretación usted tiene que ver qué significó ese milagro para las personas de esa época.
Entonces, ¿qué significó ese milagro para el paralítico? ¿Qué significó para él este milagro? ¿Alguien me puede decir algo? ¿Qué significó para él este milagro? Una oportunidad de poder volver a empezar de nuevo. Correcto, hermano Sergio. O sea, miremos la posición de él. Estaba sin esperanza alguna de que algo sucediera en su vida. Correcto. ¿Cuál fue el impacto más grande que él tuvo? Por encima de la sanidad, recordemos que estamos en el contexto de los judíos que estaban esperando por muchos años que el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Recordemos un niño a los 12 años de edad. ¿Perdón? Esa es una profecía de Isaías, ¿verdad? Si no estoy mal. Bueno, lo de la sanidad del paralítico. Bueno, no lo tengo ahorita presente ni relacionado en este momento, pero no estaría seguro, ¿sí? El punto es acá, recordemos el contexto del conocimiento que ellos tenían, ¿sí? Ellos estaban a la expectativa de un Mesías, correcto. Ese día fue el día que él fue sanado, pero el conocimiento mayor fue el encuentro directo que él tuvo con el Mesías, que impactó totalmente su vida. ¿Qué? Porque vuelvo y repito, interpretamos qué significó para él ese milagro, ¿sí? O sea, por encima del milagro estuvo el encuentro que tuvo con el Señor. Ahora, ¿qué consecuencias tuvo este milagro en el contexto religioso para Cristo y para el paralítico? Para Cristo, después de que este milagro se dio, ¿qué sucedió? Empezaron a analizar cómo lo iban a arrestar, cómo lo iban a matar, porque recordemos que esto sucedió en Jerusalén y esto se escuchó, todos los fariseos, saduceos entendieron lo que pasó ese día y dijeron, no podemos más con este hombre que se hace decir que es Dios, tenemos que hacer algo para matarlo. Y lo mismo sucedió con el paralítico, lo buscaron, le preguntaron dónde está, quién te sanó, y él dice que fue y otra vez el Señor se encontró con él y le dijo, no peques más para que no te venga algo peor. Esto es una idea secundaria, no principal del texto, que podemos utilizarla en un momento dado, sí o no, porque podemos desviarnos del propósito del pasaje. ¿Y esto qué nos dice? Que algunas enfermedades pueden ser consecuencias del pecado. Y eso nos dice el pasaje, cuando el Señor le dice que no peques más para que no te venga algo peor. Estaba hablando del que estaba paralítico, ¿sí? Entonces, esto nos puede llevar a esa conclusión de que ciertas enfermedades son consecuencias del pecado, pero les digo que podemos utilizar, es un concepto secundario no relevante del punto coyuntural del pasaje, que es la sanidad del paralítico. Algo en la observación. Una cosa. Sí, hermano Sergio. Voy a aportar. También lo que quería decir Cristo de no peque más para que no te venga algo peor. Es como decir que los demonios de cada persona que uno tiene, cuando está en la vida pecaminosa, esos demonios producen enfermedades. Algunas enfermedades puede producir esos demonios, como puede tragarse la lengua, autoherirse, etcétera. Por eso también se puede mirar de esa forma, digo. Sí, eso, pues esos eventos de los demonios en ciertas personas en la Biblia, lo vemos que en algunos casos trataba de que la persona muriera, ¿sí? Entonces esas son algunas consecuencias que podemos ver ahí. Sí, hermano. Profe, mire, si nosotros analizamos en el versículo 5, en el versículo 6, que dice que supo que llevaba así mucho tiempo, eso habla de exactamente habla de la omnisciencia de Dios. Y cuando él le dice, para que no te venga algo peor, eso también quiere decir, es posible que a él le haya venido a él directamente
al paralítico le haya venido eso por consecuencia del pecado. Porque precisamente Jesús conoce el pasado de él y conoce la situación, la razón por la que él cayó en esa situación. Y entonces le dice, no te venga algo peor. Lo que quiere decir, y deja por entendido que a él como que le vino eso fue por causa del pecado. Correcto, exacto. A esa conclusión podemos llegar en esta historia, en lo que estamos estudiando en este momento. Y otra cosa que yo había pasado, ya estamos a punto de finalizar, pero me parece importante esto que estamos haciendo, es en la parte de la observación, la pregunta que le hace Cristo a este paralítico y le dice, ¿quiere ser sano? Uno dice, pero puede ser la pregunta un poco rara o extraña, ¿sí? Que le esté haciendo esa pregunta a este hombre que durante mucho tiempo ha estado ahí esperando la sanidad, ¿sí? Y él le sale con esta pregunta, alguien o los discípulos que estaban con él dirían, pero claro, lógico que quiere ser sano, pero es que cuando caemos en el día que él estaba solo y que nadie lo estaba ayudando, ese día él no pensaba que iba a ser sano, había perdido las expectativas de ser sano y por eso el Señor le dice, ¿quiere ser sano? O sea, vuelva, le estaba cuestionando ese punto y le estaba indirectamente diciendo, vuelva a sentir ese deseo de ser sano. Ya terminamos con la parte de la aplicación y es llevar eso a nuestro tiempo en la aplicación. Si no estamos paralíticos en el contexto físico en nuestras vidas, en este tiempo quizás, pero quizás hay cosas que nos paralizan y creemos que como este hombre, que ya nadie nos va a ayudar, que estamos excluidos de la comunión con Dios. ¿Por qué de la comunión con Dios? Porque este hombre no podía ir a la sinagoga por dadas que estaba paralítico. O sea, esa comunión que los demás religiosa del día de reposo, él hacía ya más de 38 años que él había perdido. ¿Sí? Entonces me imagino, él se sentía excluido de la relación con Dios, ¿sí? Entonces ahí llega, que ya nadie nos va a ayudar, que estamos excluidos de la comunión con Dios, pero es ahí donde aparece Jesús cuando no lo esperaba. Bien, hermanos, este era el pequeño ejercicio que quería realizar de observación, interpretación y aplicación, y espero que pues podamos o ustedes lo puedan aplicar y que pueda ser de bendición en el estudio bíblico. Ya estamos para terminar. No sé si tengan alguna duda, observación final. ¿Todo claro? ¿Todo? Amén. Todo claro. Amén, pastor. Amén, profe. Perfecto. Listo. Yo pienso que ya vamos a dejar hasta aquí. Vamos ya en la otra clase. Manejaremos ya los principios o las reglas de interpretación bíblica. Entonces les va a quedar de tarea estudiar el pasaje de Mateo 7, 1 al 2. Mateo 7, del 1 al 2, no juzguen para que no sean juzgados, porque el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados y con la medida con que midan se les medirá. No sé, ¿alguna vez alguien te dijo, no me juzgues? Porque pues la Biblia dice, no juzguen para que no seamos juzgados. ¿Cuál sería la correcta interpretación de ese pasaje? Entonces, eso quedaría ¿Mateo? como Mateo capítulo 7 del 1 al 2. Mateo capítulo 7 del 1 al 2. ¿Correcto? Eso queda de tarea Amén. para la próxima clase. Bien, hermanos, espero que esta clase haya sido de bendición y que vayamos por buen camino. Así que voy a pedirle al hermano Israel que pues, esté dirigiendo ya la oración final y pues con la ayuda de Dios la próxima semana estaremos nuevamente aquí. Amén. Amén, hermano. Amén, hermano Israel. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Gracias le damos al Señor por estos momentos que
Es precioso y una bendición poder estudiar su palabra. Padre mío que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias, Señor Padre, por este estudio de la palabra, Señor Padre. Te pido, Señor Padre, que cada palabra, Señor, quede grabada en nuestros corazones, Señor, para poder utilizarla, Señor Padre, para el beneficio, Señor, de nuestro estudio personal, de las escrituras, de la palabra que tú nos has dado, Señor, y para también poder entregarla, Señor Padre, a las almas necesitadas, Padre mío. Pido tu bendición sobre cada uno de nuestros hermanos, Señor Padre, y también sobre la vida de mi hermano Marcos, Padre, que lo llene de tu sabiduría, Señor, para poder él también impartir, Señor, este conocimiento, Señor, a nosotros, Padre. A ti sea toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Amén. Amén, hermano Israel. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. El próximo sábado, con la ayuda de Dios, estaremos nuevamente aquí. Un abrazo y hasta la próxima. Amén, pastor. Amén, Amén. pastor. Dios los bendiga. Dios bendiga. Dios les bendiga, Y a todos los hermanos. hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga a Amén. todos. Dios les Dios les bendiga. bendiga. Dios le bendiga a todos.